todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó: un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó un criado a avisar a los convidados: vengan, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsenme, por favor. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsenme, por favor. Otro dijo: me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y calles de la ciudad y atrae a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo: Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo: sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se nos llene la casa. Y les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi banquete. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este martes de la 31ª semana del tiempo ordinario, ya en la última etapa de este año litúrgico que está a pocas semanas de terminar, y estamos contemplando estos pasajes que corresponden al capítulo 14 del Evangelio según San Lucas, que hemos empezado la semana pasada. Es un fragmento que estamos leyendo por partes, entre el viernes, el sábado, ayer y hoy. Mañana empieza un nuevo punto, una nueva enseñanza, ya no en este espacio donde el Señor está dándonos esta enseñanza. Y para eso hay que entender y tener en mente de qué trataba el Evangelio de esos días y cómo se vincula uno al otro. A veces no hacemos ese ejercicio, leemos cada una de las cosas que el Señor nos dice como cosas sueltas, y claro, de esa manera nos perdemos la enseñanza, se desarrollan teologías equivocadas y de alguna manera, a veces sin darnos cuenta, diríamos, no tenemos una sana doctrina, empezando por esos que te rasgan las vestiduras hablando de la sana doctrina y que la doctrina por aquí, la doctrina por allá, y no saben que la doctrina es una persona, no es un algo, es Jesucristo. Y entonces lo empezamos a fragmentar y no nos damos cuenta y no lo podemos obedecer. Y en esa circunstancia lo que hacemos, ocupamos su lugar y empezamos nosotros a querer ordenar las cosas como a nosotros nos parece o nos imaginamos, y buscamos de aquí y de allá para autojustificarnos. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza. Eso lo va a descubrir San Pablo, que era un miembro conspicuo de ese grupo de fariseos. Eso también le ha pasado a lo largo de los siglos a la Iglesia, pueblo de la nueva alianza. Y uno se tiene que examinar a ver si nos está pasando. Tratemos de presentar la enseñanza resumidamente en el tiempo que tenemos.
Entonces es el capítulo 14, decíamos. El versículo primero empieza cuando un fariseo, el principal, dice un fariseo importante, invita a Jesús a una cena. Lo están acechando. Y hay un hombre hidrópico, dice el Evangelio según San Lucas, y quieren ver si Jesús lo va a curar o no lo va a curar. No les gusta que cure porque es sábado. Entonces ellos quieren que el Señor cure cuando a ellos les da la gana. No lo reconocen como Dios y Señor. Y entonces le ponen sus reglamentos, solo a tales horas, a tales días. Ellos saben más que Dios. Y entonces el Señor, ¿qué les va a decir a esos hombres? ¿Es lícito curar en sábado o no? En otros pasajes también de Mateo, de Marcos, el Señor usa la misma expresión. Y entonces se quedan callados, pero están acechando, como siempre. Y entonces el Señor cura el hidrópico. Y luego el Señor, esos que lo están observando, el Señor también los observa. Y les va a decir: cuando ustedes vayan a un banquete, no busquen los primeros lugares. Todo se desarrolla desde el viernes, sábado, lunes y martes en una cena, en un banquete, diríamos en la Eucaristía. Y entonces el Señor observa que buscan los primeros lugares, les va a decir: ustedes no busquen el primer lugar porque puede venir el dueño, y les va a decir: tú más atrás. Entonces, cuando nosotros nos creemos que somos los dueños y no somos dueños, el único dueño es el Señor, sin darnos cuenta ocupamos su lugar y queremos decir: tú hasta acá nada más. Y resulta que eso solamente le corresponde al dueño, no es nuestra potestad. Nosotros somos criados, siervos inútiles, pero esos siervos, como se nos dice en otros pasajes, se apropian de la viña. Y entonces luego de eso el Señor les empieza a decir, y la primera enseñanza antes de pasar a la segunda, es que las normas, diríamos, de la ley no están por encima del autor de la ley. Entonces las criaturas humanas no le podemos decir al Señor: oye, mira, tú hasta acá nada más porque acá está la ley, tú tienes que hacer lo que... Porque el Señor es soberano. Eso no lo entendía el pueblo de la primera alianza y entonces les irritaba la curación en sábado. Y el Señor es Señor del sábado. El sábado ha sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, dirá también el Señor en el Sermón de la Montaña. Pero luego, la siguiente enseñanza es que buscan los lugares de honor. Buscan ser los más importantes, de ahí buscar los primeros sitios. Y el Señor les dice que hay que ser los últimos. ¿Qué significa eso? Es decir, ser como Él, que siendo Dios no hizo alarde de su categoría de Dios. Él que vino no a ser servido, sino a servir. ¿Y qué es el servicio que tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros con nuestras normas acomodamos, podemos caer en la trampa de confundir el servicio de Dios, el amor extremo, con lo que nosotros creemos es nuestro orden. Hágase a mi orden. Entonces, ¿quién es el Señor? Ocupamos el lugar de Dios. Esa trampa se llama soberbia. Cayeron en ella los fariseos, los escribas. Tuvieron al Señor frente, no lo pudieron reconocer, y eso va a ser lo que va a ocasionar la persecución de la que habla el Señor en otra parte. El Padre entregará al Hijo, el Hijo al Padre, los hermanos, ya lo conocemos. Viene de ahí, de que no podemos aceptar que Dios reine. Y entonces, como no queremos aceptar que el Señor reine y no nos damos cuenta que estamos ocupando su lugar, entonces nos despachamos con una serie de explicaciones. Entonces sería la segunda enseñanza, los honores, los puestos importantes.
La tercera enseñanza tiene que ver con lo que el Señor nos decía ayer y que hoy va a explicar en mayor abundancia. Si ustedes recuerdan el Evangelio de ayer, el Señor le dice, cuando ustedes den un banquete, no inviten a los que los pueden invitar a ustedes, inviten a los pobres, a los cojos, a los ciegos. Y el Señor quiere eso. Pero claro, nosotros en realidad no hacemos eso. La gente no invita a su casa a los pobres. Eso no lo hacemos. La gente no invita a su casa, a su cumpleaños, a sus celebraciones, a los que no los van a invitar. Eso no lo hacemos. Eso además ni se ve mal, eso se acepta. Así es. Alguien, si llevara a un pobre a su casa, con seguridad todos los miembros de la familia le dirían, ¿qué estás haciendo? Y nosotros no nos damos cuenta que eso es lo que hace el Señor. Que esos pobres, que esos ciegos, que esos cojos somos nosotros. Pero claro, si me creo sano, si creo que yo ya estoy con Dios, soy el dueño de Dios, tengo la enfermedad más grave, la enfermedad del que no sabe ni siquiera que está enfermo. Eso es muy común en la enfermedad mental. En la enfermedad mental, los enfermos mentales, su principal síntoma es que niegan su enfermedad. Y entonces, algo parecido hace el pecado, algo parecido hace el enemigo cuando nosotros no nos damos cuenta que no somos humildes. Claro, en humildad nosotros decimos nadie nos gana. Y justamente es lo que el Señor Dios Todopoderoso viene, se anonada, se queda en las especies, está en sus sacramentos, pero nosotros decimos, no, a ver, yo decido, y no le dejamos que Él sea Dios. Y por eso es que cuando este hombre que está en ese banquete lo escucha, exclama, diríamos, como nos dice el pasaje que acabamos de proclamar, dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. Es una bienaventuranza, no en palabras del Señor, sino en boca de este hombre. Y entonces el Señor nos está diciendo a ese hombre y a todos los que lo escuchan que en realidad nosotros no queremos comer de su banquete, nosotros queremos otros banquetes. Claro, uno dirá, bueno, felizmente eso no es para mí porque yo soy cura, celebro misa todos los días, yo vengo a misa todos los días, soy no sé qué, laico comprometido. Grave error. ¿Por qué? ¿Qué significa ese banquete? ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando del amor. Y el amor de Dios, que es distinto al amor humano que está herido por el pecado, está reflejando lo que es nuestro querer, que no es igual que el querer de Dios. Ese es el amor eros. Está hablando del amor filía, que no es como el amor de Dios, que el amor filía es de correspondencia, yo te doy para que tú me das, si tú no me das como yo te doy, entonces no es una relación equitativa, entonces no me conviene, corto esa relación. Ese es el amor humano, además herido por el egoísmo. El amor que revela Jesucristo, que nos ama simultáneamente con amor humano y con amor divino, es el amor que nos viene a liberar, a purificar. Y el amor de Dios nos enseña la Iglesia. El Papa Benedicto en su primera encíclica, Dios es amor, lo dice claramente, es amor agape. Y así está en los originales en griego, así está cuando el Señor le pregunta a Pedro al final, capítulo 21 de San Juan, ¿me amas? El Señor dice agape. Pedro entiende que no lo ama así. Y entonces el Señor le vuelve a preguntar. En la tercera ya no le dice agape, le dice filía. Pedro se da cuenta ni siquiera como filía. Y por eso le dice, Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor sabe que nosotros lo amamos con un amor imperfecto, con un amor herido por el pecado, pero nosotros no nos damos cuenta y creemos que amamos como el Señor ama, creemos que cumplimos los mandamientos, diríamos los protocolos. ¿Por qué? A veces porque decimos, ay, es que yo he ido a la confesión sacramental, y no somos ni siquiera capaces de darnos cuenta que ni de confesar no sabemos, y que en realidad no amamos como el Señor nos ama. Y entonces uno tendría que decir, no cumplo el primer mandamiento, no puedo comulgar. Pero el Señor misericordioso nos dice que nos acoge. Pero ¿qué pasa cuando los acogidos se sienten dueños? Y entonces empiezan a despreciar a los demás, ocupan el lugar de Dios. Eso le pasó al pueblo de la primera alianza, que despreciaba a los gentiles. Eso pasó dentro del pueblo de la primera alianza con estos fariseos, estos escribas, estos saduceos y estos sumos sacerdotes que se adueñaron del templo y despreciaban a los publicanos. Eso lo descubre Pablo, que ha sido uno de ellos y que tampoco entendía, a pesar de que hacía el esfuerzo por cumplir la ley. Y lo tiene que descubrir cuando descubre y empieza a escuchar al Señor y se da cuenta que está ciego. Y entonces Pablo, en este pasaje de la primera lectura, capítulo 12 de la carta a los Romanos, ya desde el capítulo 11, está haciendo esa pregunta inquietante. ¿Por qué los judíos no acogieron al Señor? ¿Por qué si los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes querían que venga el reino de Dios, por qué no lo pudieron reconocer cuando lo tuvieron frente y al contrario pidieron su muerte? Podríamos decir nosotros también, ¿por qué hasta ahora no lo reciben? Y claro, uno diría, será cosa de esos judíos, felizmente que no soy judío. Pero nos equivocaríamos si creemos que nosotros somos barro diferente. Y nosotros nos equivocaríamos si creemos que sí estamos acogiendo al Señor. No somos como esos judíos, como decían los fariseos, no soy como ese publicano. Y la razón es porque ponemos obstáculos. De eso nos habla la oración colecta de esta semana. Estamos pidiendo al Señor que quite los obstáculos que ni siquiera sabemos que tenemos. ¿Cuáles son? El primero, que con nuestra mentalidad, nuestro entendimiento, ponemos reglas. Nos hacemos legisladores y nosotros nos convertimos en el peaje. Este entra, este no entra. Eso no le corresponde a los criados. Los criados tienen que llamar a todos, pero claro, ¿quién sabe quién está dispuesto y quién no? Es solo el Señor. Pero si los criados dicen, ay, yo sí estoy perfecto, y empiezan a despreciar a unos y a otros, caemos en ese mismo error. Entonces, primer error es, diríamos, la mirada jurídica, es decir, de hacerle límites a Dios. No le correspondía ni al pueblo de la primera alianza, ni le corresponde al pueblo de la primera alianza. Por eso que el amor misericordioso de Dios que se derrama en nuestros corazones, es decir, la caridad, nos enseña a la Iglesia que forma todas las virtudes. Es decir, sin caridad yo no tengo virtud, tengo remedio de virtud, que a juicio humano puede ser gran virtud, pero a juicio de Dios, nos dice el mismo San Pablo, lo veíamos en la solemnidad de San Martín de Porres en la segunda lectura, así me deje quemar vivo, así entregue todo lo que tengo, así hable la lengua de los ángeles. Todo eso lo puedo hacer sin amor. Si no tengo amor no soy nada. El amor de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que mover,
Pero a veces nosotros le ponemos límites al Espíritu Santo. Tú anda por aquí, anda por allá, anda a este sitio, no vayas a este sitio, a esta persona sí, a esta persona no. Nos adueñamos del Espíritu Santo. En realidad no es el Espíritu Santo lo que nos mueve, sino es el espíritu del mundo, dicho de otra manera, el espíritu del enemigo de Dios, que nos engaña. Pero nosotros podemos creer, como que estamos en las cosas de Dios, ya estamos asegurados. Gravísimo error. Por eso, queridos hermanos, hoy se nos está hablando, desde el día viernes se nos está hablando de ese amor misericordioso, de ese amor gratuito, que nadie puede devolver, y no hay ninguna criatura humana, ni siquiera nuestra Madre Santísima, que le pueda devolver al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros no podemos corresponder a Dios en plenitud. Por eso es que Él nos invita y nosotros no lo podemos invitar a Él. ¿Qué le tendríamos que dar a Él? ¿A qué banquete? ¿Qué le van a preparar? No le podemos preparar nada, porque Él es Dios, lo tiene todo. Lo que Él quiere es que nosotros seamos uno con Él, que nosotros seamos cuerpo, que seamos su iglesia, que seamos su pueblo. Y muchas veces por eso no entendemos el mandamiento nuevo. Por eso, queridos hermanos, pidamos ese don, pidamos que el Señor remueva esos obstáculos, porque si no lo hacemos, si no nos damos cuenta, lo que va a primar va a ser nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros reglamentos, nuestras interpretaciones. No nos vamos a amar y vamos a poner cualquier pretexto. Y vamos a reclamar, yo tengo poder, yo mando, yo soy el dueño aquí. Y lo podemos hacer en la misma casa del Señor. Lo podemos hacer delante del Señor. Lo podemos hacer equivocadamente creyendo que estamos hablando en el nombre del Señor. Pero ya no será la palabra de Dios, ya será esa lengua viperina. Y eso va a ocurrir, como ocurrió en tiempos de Noé, como ocurrió con estos dirigentes, autoridades del pueblo de la primera alianza, también ocurrirá antes de la venida del Señor. Se desatará una gran confusión. Los evangelios le llaman la apostasía, es decir, confundir al Señor con algo. Confundir al Señor con lo que yo meto en mi cabeza, con lo que yo entiendo, con mis interpretaciones. Hay que contemplarlo en la cruz. Y tenemos que preguntarnos si Él en la cruz está rechazando a alguien. Si Él en la cruz pone horarios, mira, sabes que yo atiendo de tal hora a tal hora, sale solo estos días. El hecho de que la iglesia, nosotros, criaturas humanas imperfectas, la jerarquía, cerremos los templos unas horas, otras horas, no significa que bloqueamos la acción de Dios. No significa que podemos impedir que el Señor obre. Lo único que significa es que nosotros probablemente le estamos poniendo frenos por motivos prácticos. Eso, claro, escandalosamente lo vivimos en la pandemia, pero también se vive cada vez que no nos damos cuenta que nosotros estamos para servir y nosotros no somos los que decidimos a quién acoge el Señor y a quién no. Las normas, entre comillas, la disciplina de los sacramentos, entre comillas, no se refiere a eso. Y si le interpretáramos así, estamos cometiendo un gravísimo error. La Iglesia lo dice claramente, numeral 16 de la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, que los invito a que lean. Ayer alguien me preguntaba, entonces,
uno que no está bautizado se puede salvar, uno que no está dentro de la Iglesia Católica se puede salvar, o sea que se puede salvar un ateo, o sea que se puede salvar un musulmán, o sea que se puede salvar un judío, se puede salvar un protestante. Nosotros no somos los únicos. Claro, esa lectura, esa comprensión equivocada de la doctrina hace que nosotros ocupemos el lugar de Dios. El Señor viene a salvarnos, Él es el Rey. Él no hace como creyeron equivocadamente el pueblo de la Primera Alianza, que la única condición era que tenían que ser descendientes de Jacob. No es vínculo de sangre. Nosotros podríamos caer en la equivocación. No, es que si no estás bautizado te vas a ir al infierno. El Señor no lo dice. Lo que el Señor nos dice que es diferente, que vayamos y bauticemos. Nos dice que vayamos y anunciemos el Evangelio, hagamos discípulos. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no nos dejan hacerlo? ¿Qué pasa si no lo sabemos hacer? ¿Qué pasa si pensamos más en nosotros mismos que en la obra de Dios? Entonces Dios queda ya bloqueado, jaque mate, venció el enemigo. El Señor seguirá obrando. No significa que nosotros somos los exclusivos, los dueños. A veces entendemos así. Entonces se contradice la ley, entonces puedo hacer lo que me da la gana, entonces ya no necesito bautizarme, no necesito hacer nada, porque todos se van a salvar o el Señor va a decidir. Entonces, ¿para qué vengo a misa? ¿Para qué trato de ser bueno? Es que no estoy entendiendo nada. No, estoy creyendo que estoy haciendo negocio con el Señor y no estoy descubriendo que es una gracia inmerecida que pueda solo pronunciar su nombre, que es una gracia inmerecida que pueda darle gracias al Señor, que es una gracia inmerecida que haya recibido el don de la fe. Pero si creo que eso me hace dueño de Dios, hay un abismo grande. Es una trampa, hermanos, y esa trampa se va a extender porque ante la multiplicidad de falsos maestros, la gente, uno y otro dirá una cosa y otro una Babel, de multiplicidad de doctrinas, y eso dentro de la iglesia producirá la persecución, porque la gente se irá acomodando y entonces a todo el que le estorba, movido por el espíritu de la mentira, buscarán que eliminarlo. Eso hicieron ese pueblo que esperaba al Mesías y lo sigue esperando. Por ellos llora el Señor desde el monte de los olivos, Jerusalén que matas a los profetas. Y claro, nosotros diríamos, bueno, pero Jerusalén, acá estamos en el Perú, y no entendemos qué significa la Jerusalén, que es el pueblo que tiene que vivir la prueba, y la prueba es la prueba del amor extremo. Que el Señor misericordioso se compadezca de todos nosotros, nos libre de todos nuestros pecados y que vivamos en el santo temor de Dios, sabiendo que solo Él es el Señor. Que así sea.